Hay un mapa que nadie dibujó. No está en los archivos virreinales, no cuelga en ningún museo, no aparece en los libros que estudian la historia económica de México. Y sin embargo, ese mapa existió. Se trazó con pezuñas, no con plumas. Se midió en semanas de marcha, no en leguas de papel. Y sin él, todo lo que conocemos como Nueva España habría sido completamente distinto. Ese mapa lo dibujaron las mulas. Y esto es lo que casi nadie menciona. Cuando pensamos en el Imperio Español en América, la imagen que aparece es siempre la misma. Conquistadores con armadura, galeones cruzando el Atlántico, plata derramándose desde las minas hacia los cofres de la corona. La épica, el poder, el metal. Pero hay una pregunta que los libros no responden bien y que empieza a ser incómoda si la piensas unos segundos. ¿Cómo llegaba esa plata desde las minas hasta los puertos? ¿Cómo se abastecían las ciudades aisladas en medio de la Sierra Madre? ¿Cómo cruzaban los convoyes militares los desiertos del norte sin carreteras, sin ferrocarriles, sin camiones? La respuesta no está en el oro ni en la espada. Está en un animal que nadie pinta en los cuadros. Bueno, necesito ser preciso aquí, porque hay algo en esta historia que suena simple y no lo es. Las mulas no fueron solo transporte, fueron infraestructura, fueron el sistema nervioso de un imperio, y entender eso cambia completamente la manera en que uno lee la historia de México. Pero para entender eso, necesitas saber primero esto. Cuando los españoles llegaron al territorio que hoy es México, se encontraron con una geografía que no tenía ningún precedente en Europa. No era una llanura manejable, no era un territorio donde la rueda funcionara con facilidad. La Sierra Madre Occidental al oeste, la Sierra Madre Oriental al este, los desiertos brutales del norte, las selvas densas del sur. Un país construido sobre obstáculos, un país donde la distancia no se medía en kilómetros, sino en cuántas cosas podían matarte en el camino. En ese escenario, la rueda era casi inútil. Piénsalo, una carreta necesita un camino necesita tierra plana, sostenida, mantenida. En los desfiladeiros de la sierra, en los pasos de montaña donde el suelo se deshace con la lluvia y se congela en invierno, una carreta no llega, o llega hecha pedazos. El animal que sí llegaba era la mula, y aquí está el dato que destruye cualquier idea de que esto fue accidental. Los españoles no introdujeron mulas al territorio de forma improvisada. Lo hicieron con la conciencia de quienes ya sabían, desde la experiencia en la península ibérica y en el norte de África, que este animal era superior al caballo en casi todos los contextos logísticos que importaban, más resistente, más cuidadoso, más económico, y en terreno difícil, literalmente imposible de sustituir. Una mula adulta podía cargar entre 90 y 130 kilogramos de manera sostenida, no un día, semanas, meses, con menos agua que un caballo, soportando calor que deshidrata y frío que paraliza, alternados en el mismo viaje, y sin la tendencia de los caballos a entrar en pánico en los bordes de los precipicios. Ese último detalle importa más de lo que parece. Un caballo asustado en un desfiladero es un problema. Una mula en ese mismo lugar evalúa el terreno, ajusta el paso y sigue. Los arrieros lo sabían. No era superstición ni preferencia caprichosa. Era conocimiento acumulado durante generaciones de trabajo en los peores caminos del mundo. Y aquí es donde la historia se complica. Los arrieros. Ese nombre que aparece en los documentos virreinales sin que nadie le preste demasiada atención hoy. Conductores de mulas. Eso es lo que dice la definición básica. Pero lo que realmente eran estos hombres era algo completamente distinto a lo que esa descripción sugiere. Eran los ingenieros logísticos del siglo XVI, XVII y XVIII, sin título, sin reconocimiento formal, sin aparecer en ningún retrato oficial, pero sin ellos, el imperio no se mueve. Piensa en lo que implicaba su trabajo. Una caravana de mulas podía tener 50 animales, podía tener 300, cada uno cargado con precisión, porque el peso mal distribuido no es solo incomodidad, es un accidente esperando ocurrir en el primer paso de montaña.
El arriero principal tenía que conocer las rutas, los puntos de agua, los refugios, los ritmos de marcha según el tipo de terreno, los signos de enfermedad en los animales, los cambios climáticos que podían convertir un paso seguro en una trampa mortal. Todo eso, en la cabeza, sin mapa. O sea, el mapa que nadie dibujó lo llevaban ellos. Personalmente, lo que me llama la atención de los arrieros no es su capacidad logística, es que la mayoría era analfabeta. No podían leer los documentos que transportaban, ni los contratos que firmaban, ni los registros de las cargas que movían. Y sin embargo, en sus cabezas había una cartografía completa de miles de kilómetros de territorio hostil, con variantes según la estación, los peligros actuales y el estado de los animales ese día específico. Eso no es logística, eso es inteligencia espacial de un nivel que es difícil describir sin que suene exagerado. Hay algo aquí que los libros de texto no explican bien. Lo que sigue es lo que casi nadie menciona. El camino real de tierra adentro, más de 2.500 kilómetros, desde la Ciudad de México hasta el actual suroeste de los Estados Unidos, cruzando desiertos, montañas y territorios donde el Estado colonial existía solo en el papel. Esta ruta no era un camino en el sentido moderno, era una red de pasos, veredas, cruces de río y zonas de descanso que se fue construyendo, literalmente, a base de pezuñas repetidas sobre el mismo suelo durante décadas. La plata de Zacatecas y Guanajuato salía por ahí. Zacatecas, el mayor centro minero del mundo colonial en su época de mayor producción. Toneladas de plata al año. Cada una de esas toneladas tenía que bajar de las minas, ser transportada a través de la sierra hasta Veracruz, embarcada hacia España, y desde ahí redistribuida a toda la red comercial del imperio. El Atlántico era el último tramo. Los miles de kilómetros previos eran de tierra. Y ese trayecto terrestre era completamente, irrefutablemente dependiente de las mulas. No es opinión, es registro virreinal. Una caravana típica entre Zacatecas y la Ciudad de México tardaba varias semanas. Una caravana hacia Veracruz, más. Y en ese tiempo, los arrieros y sus animales eran el único hilo que conectaba el motor económico del imperio con el mundo. Si algo fallaba en esa cadena, todo lo que venía después se detenía. Los galeones esperaban en el puerto. Los comerciantes en Sevilla esperaban. La corona esperaba. Todo esperaba que el arriero llegara. Y aquí es donde llegamos al punto central. ¿Por qué la mula y no el caballo? Esta pregunta tiene una respuesta que va más allá de la resistencia física. Hay algo en la biología de la mula que la hace única para este tipo de trabajo y que los arrieros entendían de manera práctica antes de que ningún científico lo pusiera en palabras. La mula es el resultado del cruce entre un burro macho y una yegua. El producto de ese cruce tiene una combinación de características que no aparece en ninguno de los dos progenitores por separado. La resistencia al calor y la austeridad de agua del burro. La fuerza y el tamaño de la yegua, pero también algo más difícil de cuantificar, una cautela instintiva ante el peligro que los caballos no tienen de la misma manera. Un caballo reacciona al peligro con velocidad. Huye. Esa es su biología. En campo abierto eso funciona. En un desfiladeiro a 3.000 metros de altura, con 120 kilogramos de plata en el lomo, huir no es una opción, caer es. La mula no huye. La mula se detiene, evalúa, y si el camino no es seguro no avanza aunque el arriero insista. Los arrieros no luchaban contra eso, lo usaban. Una mula que se niega a cruzar un puente no es un problema, es una alarma que en más de una ocasión salvó la vida de todo el convoy. Espera, porque hay algo más. Las mulas son estériles, no pueden reproducirse entre sí. Cada generación de mulas tiene que producirse nuevamente cruzando burros con yeguas. Y eso, en el México colonial, generó algo que raramente se menciona, una industria paralela completa, dedicada exclusivamente a la crianza de jumentos y a la selección de yeguas aptas para la producción de mulas de calidad. Existían linajes, familias de mulas conocidas por su resistencia particular, por su capacidad para ciertos tipos de terreno,
por su temperamento manejable en caravanas grandes. Los criadores las conocían por nombre, los arrieros las pedían por nombre. En un mundo donde los animales de carga eran literalmente infraestructura, la genética era una inversión. Y eso lo cambia todo. Porque esto no era solo logística, era una economía dentro de la economía. La mina producía plata, la plata financiaba el comercio requería transporte, el transporte requería mulas, las mulas requerían criadores, herreros, veterinarios empíricos, fabricantes de aparejos, productores de forraje, constructores de las ventas y haciendas donde los convoyes descansaban. Una red económica completa, invisible en los grandes relatos del virreinato, pero tan real como las propias minas. Mira, hay un detalle que los libros ignoran. Los arrieros no eran solo trabajadores, eran también comunicación. En un territorio donde no existía sistema postal formal para buena parte de la población, las caravanas de arrieros llevaban noticias, cartas, información sobre precios, sobre conflictos, sobre catástrofes naturales. Eran el equivalente de las redes de información modernas. Lentas, sí. Irregulares, sí. Pero las únicas disponibles en regiones donde el Estado colonial llegaba con meses de retraso. Eso les daba un poder informal que raramente se reconoce. Un arriero que llegaba a una ciudad aislada del norte no era solo un proveedor de mercancías. Era la última voz que había estado en la Ciudad de México, o en Zacatecas, o en el puerto. Sabía cosas que nadie más sabía en ese lugar, y en el mundo colonial, la información tenía un valor que podía ser tan alto como el de la plata que transportaba. Los peligros constantes que enfrentaban no eran menores. Asaltos organizados de grupos que sabían exactamente cuándo y dónde pasarían los convoyes cargados. Condiciones climáticas brutales que podían convertir un paso de montaña transitable en un muro de hielo o en una trampa de barro. Enfermedades que atacaban a los animales primero y a los hombres después. Agotamiento que se acumulaba durante semanas sin que hubiera posibilidad de descanso real. La mortalidad entre los arrieros no era baja. Y sin embargo el sistema funcionó durante siglos, porque no había alternativa, porque el imperio dependía de él, de una manera que ninguno de los diseñadores del imperio colonial había planeado exactamente así. Fue una necesidad que se convirtió en sistema, y un sistema que se convirtió en cultura. La cultura de los arrieros era real. Tenían canciones propias, los primeros corridos, que no hablaban de batallas ni de conquistadores, sino de rutas, de animales, de noches en despoblado. Tenían códigos de comunicación entre caravanas, tenían jerarquías internas, formas de resolver conflictos, normas sobre cómo compartir los puntos de agua. Todo no escrito, todo transmitido oralmente, todo tan real y funcional como cualquier institución formal del virreinato. Eso nos lleva directo a la pregunta que importa. ¿Qué pasa con el norte? El norte de México, durante el periodo colonial, era tierra hostil, árida, sin infraestructura, sin población densa. Los grupos indígenas que habitaban esas regiones resistieron la conquista durante décadas con más efectividad que muchos imperios organizados. El avance español hacia el norte fue lento, violento y extremadamente costoso. Las mulas hicieron ese avance posible. Sin la capacidad de sostener logísticamente expediciones largas en terrenos donde no había agua garantizada, donde el calor podía matar en horas y donde el proveedor de alimentos más cercano estaba a semanas de marcha, la colonización del norte habría sido literalmente imposible en los términos en que ocurrió. Las mulas no solo transportaban plata del norte hacia el sur, transportaban todo lo que hacía viable la presencia humana española en esas regiones: alimentos, armas, materiales de construcción, animales para criar. Sin mulas, muchas de las ciudades del norte de México no habrían existido, o habrían existido de una manera tan diferente que sería difícil reconocerlas. Y eso, la verdad, es algo que me inquieta cuando pienso en cómo contamos la historia. Hablamos del Camino Real de Tierra Adentro como patrimonio. Está reconocido por la UNESCO.
Hay placas, hay museos, hay celebraciones, y en ninguno de esos reconocimientos aparece con suficiente claridad lo que hizo posible que ese camino existiera y funcionara durante siglos. No fue la voluntad de la corona, fue el pezuño de un animal estéril que nadie pintó en los cuadros. Y entonces llegamos al punto que nadie esperaba. La plata que las mulas transportaban desde Zacatecas y Guanajuato no se quedaba en España. Viajaba más lejos, mucho más lejos de lo que la mayoría imagina cuando piensa en el comercio colonial. A través de la ruta de Manila, la plata mexicana llegaba a Asia. Circulaba en los mercados chinos. Financiaba el comercio con las Indias orientales. En el siglo XVII, los historiadores calculan que entre un tercio y la mitad de toda la plata del mundo estaba siendo producida en el territorio de lo que hoy es México. Y cada gramo de esa plata, en algún punto de su viaje desde la tierra hasta el galeón, había estado en el lomo de una mula. El mapa que nadie dibujó llegaba hasta Asia. Piénsalo así. Existe un hilo que conecta las minas de Zacatecas con los mercados de Pekín en el siglo XVII. Ese hilo pasa por los arrieros, por las pezuñas de miles de mulas en los caminos de la Sierra Madre, por el puerto de Veracruz, por el Atlántico, por Sevilla, y desde ahí por el Pacífico hasta China. Un sistema de transporte global, y el eslabón que nadie menciona, el que hacía posible que el sistema comenzara a moverse, era el trabajo de un animal que los libros de historia colocan, en el mejor caso, en una nota al pie. Eso es lo que hay. El declive llegó cuando tenía que llegar. El siglo XIX trajo los ferrocarriles. Las rutas que las mulas habían tardado semanas en recorrer podían hacerse en días. La velocidad cambió la economía y la economía cambió el territorio. Los arrieros fueron desapareciendo. Las caravanas de cientos de animales se volvieron anacrónicas. Las ventas y haciendas que habían servido de puntos de descanso durante siglos quedaron fuera de las rutas principales, pero no desaparecieron del todo. En las regiones más remotas, donde el ferrocarril no llegó y donde la carretera tampoco llegó bien, la mula siguió siendo infraestructura. Sigue siéndolo en algunos lugares hoy. Hay comunidades en la Sierra Madre donde el animal que moviliza la carga es todavía el mismo tipo de animal que movía la plata de Zacatecas hace 400 años. Diferente genéticamente, claro. Diferente en contexto, pero funcionalmente idéntico. El mapa que nadie dibujó en algunos rincones de este territorio todavía se está trazando. Y eso es lo que me parece, si me preguntas, el dato más inquietante de toda esta historia. No lo que las mulas hicieron en el pasado, sino que el pasado, en ciertos lugares, no terminó. La infraestructura invisible del imperio colonial no es solo historia. Es una forma de entender qué significa depender de un animal, qué significa construir un sistema de comercio global sobre la resistencia física de un ser vivo que no entiende de imperios, ni de plata, ni de galeones, que solo pone un pezuño frente al otro, evalúa el terreno y sigue. 400 años de eso. Eso no es logística, eso es algo más difícil de nombrar. Las mulas no necesitaron que nadie las reconociera en los cuadros oficiales, no necesitaron que su nombre apareciera en los tratados de economía colonial, no necesitaron ningún monumento. Trazaron el mapa, movieron el imperio, conectaron el mundo y siguieron caminando. Y eso en sí mismo ya dice todo. Si llegaste hasta aquí ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. El mapa que nadie dibujó existe y ahora lo tienes en la cabeza. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.